Buenos días, hermanos y amigos. Dios los bendiga en esta preciosa mañana. Damos gracias a Dios por esta oportunidad que nos da de poder estar aquí delante de ustedes, hermanos, a través de esta transmisión. Agradecemos a Dios su gracia, su misericordia y queremos dar comienzo, mis amados. Espero que estén bien ahí en casa, junto a su familia. Mis amados, yo les pido que si tienen una Biblia ahí en su casa, vayamos ahí al Evangelio según San Lucas, en el capítulo 15, versículo 20. Evangelio según San Lucas, en el capítulo 15, versículo 20. Yo le invito que vayamos a la Escritura y leamos juntos qué es lo que dice la palabra del Señor en este versículo. Es un solo versículo. Evangelio según San Lucas, capítulo 15, versículo 20. Dice la palabra de nuestro Dios de la siguiente manera: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y levantándose, vino a su padre, y cuando estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Una vez más, quisiera dar lectura a este versículo 20 del capítulo 15 de San Lucas. Y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Oremos a Dios ahí en casa. Yo le invito, hermano y amigo, que inclinemos nuestro rostro y oremos a Dios juntos, a nuestro Padre. Padre y Dios, te damos gracias en esta hora, porque tú eres bueno, mi Dios, porque para siempre es su misericordia. Dios, agradecemos, mi Dios, esta oportunidad que nos da, mi Dios, para poder compartir su santa palabra. Dios, pedimos de su gracia, Dios. Pedimos, Padre, que sea usted glorificado, mi Dios. Que su Espíritu Santo venga a hablar a nuestra vida, a nuestro corazón, mi Dios. Aquellos que están en casa, aleluya, en el nombre de Jesús, dice su palabra que su palabra no volverá vacía, mi Dios, sino que hará conforme el cual usted tiene un propósito, mi Dios, y por el cual va a ser enviada. Padre, en el nombre de Jesús, yo me pongo en sus manos, Dios, y pido de su gracia, mi Dios, de su bondad, mi Dios, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado, mi Dios, a través de su palabra, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios. Gracias a Dios, mis amados, por este tiempo que Dios nos da de poder compartir la palabra de nuestro Dios. Y bien, mis amados y amigos, quiero compartir esta enseñanza que Jesús habló acerca de una parábola muy conocida en el Evangelio según San Lucas, la parábola del Hijo Pródigo. Parábola del Hijo Pródigo, tal vez ya conocida por muchos de ustedes, hermanos, pero nos trae una gran enseñanza. Y a este pequeño mensaje le he puesto: levántate y ve a tu Padre. Levántate y ve a tu Padre, mis amados. Tal vez, hermanos, si pudiéramos pensar cuando alguien se ha caído, cuando alguien ha sufrido una caída, algún resbalón, mis amados, no es nada agradable. Cuenta por ahí, hermanos, en los Juegos Olímpicos allá en Barcelona en el 92, acerca de una carrera, de una semifinal de los 400 metros. Había un corredor como favorito llamado Drake Redmond. Era el favorito, mis amados y amigos, para ganar esa carrera de los 400 metros. Dice que se había preparado toda su vida para ese momento, incluyendo, le habían hecho 5 cirugías en un tendón, el tendón de Aquiles, se dice. Y cuando comienza aquella carrera, todos lo tenían por favorito a Drake Redmond. Y cuando comienza aquel balazo de inicio de carrera, mis amados y amigos, es un video muy conocido que pasan por ahí, y al faltar 175 metros para terminar, para llegar a la meta, dice que sintió un tirón en el tendón y cayó desplomado al piso con gran dolor. Qué tremendo cuando alguien se cae. Y en esta ocasión, en este deportista de atletismo de los 400 metros que iba por el
la medalla de oro, dice que se cayó por un tendón, un tirón en el tendón, y cayó desplomado de dolor. Se acercó por ahí un médico y él, con todo dolor, a pesar del dolor, logró ponerse en pie y comenzó a cojear, continuando la carrera por la pista con gran dolor. Y se dice que por ahí salió un hombre evadiendo la seguridad de aquel lugar, de aquella carrera, y salió un hombre y se acerca a aquel corredor. Este hombre, mis amados y amigos, era el padre de Redmond. Era el padre, dice que lo agarró del hombro y le dijo, y lo intentó levantar, y le dijo: hijo, quédate ahí, no tienes que demostrarle a nadie. Mas sin embargo, este hijo siguió cojeando en brazos de su padre, recargado en el hombro de su padre. Y se acaba la carrera, pero mis amados y amigos, esta carrera termina cuando aquel padre le decía: hijo, no tienes que terminar la carrera. Y aquel hijo, queriendo acabar la carrera con todo el dolor en su corazón, en su pierna, allí en ese tirón que le había dado en el tendón, pues él quería continuar la carrera y acabarla. Entonces el padre le dice: bueno, terminemos juntos la carrera. A pesar de aquella caída que había recibido aquel atleta, mis amados amigos y hermanos, él terminó la carrera, pero junto a su padre. Así es que aquel hombre se levantó y aquel padre salió a su encuentro, mis amados, y terminaron juntos aquella carrera. Al final se levantó aquel público, 65,000 personas, no lo sé, tal vez más, lleno aquel estadio, y ovacionaron aquel hecho de aquel esfuerzo de aquel hijo que se había caído, aquel atleta que había recibido un tirón en el tendón, y a pesar del dolor, él pudo levantarse y cojeando terminó la carrera junto a su padre. Qué tremendo, mis amados. Vayamos ahí a la palabra del Señor, donde ahí en el libro según San Lucas, en el capítulo 15, a partir del versículo número 11, el Señor Jesucristo nos habla acerca de una parábola. Le dijo a sus discípulos que había un hombre que tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponden. Y dice la palabra que aquel padre repartió sus bienes. Qué tremendo, mis amados y amigos, un hijo pidiendo lo que le corresponde, algo no muy común. Normalmente cuando el padre fallece, deja un testamento y reparte los bienes como él quiere a sus hijos. Mas sin embargo, en esta parábola del hijo pródigo, vemos a un hijo obstinado. Ahí en el versículo número 12, el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Una persona obstinada, mis amados, es una persona, hermanos, que se aferra a una idea, a una conducta que generalmente es poco acertada. Este hijo se hizo esa idea en su corazón. Algo fácil, pedirle a su padre la parte de los bienes que le correspondían. Una persona obstinada, mis amados, fuera de sí, con una idea, con una conducta no acertada. Dice ahí el versículo 13, no muchos días, dice la palabra, Jesús hablando, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Si vemos, mis amados, en esta parábola hay una separación. Hoy en día se habla de que los hijos quieren vivir independientemente, ser independizados, vivir fuera de la casa del padre. Tal vez por ahí a los hijos nos parecería que en la casa, en el hogar, hay tantas reglas, tantas cosas que nos pide nuestro padre. Pero jóvenes, amigos, lo que nuestros padres quieren es lo mejor para nosotros, que crezcamos en carácter,
que no hagamos lo que nosotros pensemos que está bien. Ellos tienen más experiencia que nosotros, tienen más experiencia de vida. Entonces tengamos cuidado, jóvenes. La palabra de Dios dice que debemos de obedecer a vuestros padres, porque esto agrada a Dios, esto trae gloria a nuestro Dios. Así es que vemos a un hijo aquí en la palabra del Señor, obstinado, pero también que se independiza de los padres, de su padre, que se va fuera de la casa de su padre. Dice el versículo, se fue lejos a una provincia apartada y ahí desperdició. No solamente se fue lejos, sino dice que desperdició sus bienes viviendo perdidamente. ¿Sabe? Por ahí se dice que cuando a uno le cuestan las cosas, uno las cuida, pero cuando no nos cuestan las cosas, como que si no le ponemos tanta atención porque no nos costó, seguramente al padre de este hijo le había costado tanto tiempo estar trabajando para que su hijo en un tiempo determinado le pidiera la parte de los bienes que le correspondía. Así que, mis amados y amigos, vemos a un hijo menor obstinado en esa idea, en esa conducta. Vemos a un hijo que se separa, que se independiza de su padre, pero también vemos a un hijo egoísta. El egoísmo, amigos y hermanos, el egoísmo es una persona que no acostumbra a compartir lo que tiene con los demás, o aquel que se ocupa de aquello para su propio interés, para su propio beneficio, que solamente busca eso. La palabra del Señor nos dice que se apartó a aquella provincia alejada de la casa de su padre y desperdició los bienes que su padre le había dado perdidamente, dice la palabra de Dios, perdidamente. Y esto nos habla más adelante de la parábola. ¿A qué se refiere con perdidamente? Haciendo cosas que a Dios no le agradan. Habla por ahí más adelante en la parábola que desperdició sus bienes gastándosele con rameras, con prostitutas. Dice la palabra del Señor ahí en Santiago, en el capítulo 4, versículo 4. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Y el que se considera amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Qué tremendo, mis amados. Este hijo lo tenía todo, pero había obstinación. Estando en un nivel así con su padre, hubo obstinación y después egoísmo, separación, y empezó a vivir perdidamente. Iba bajando su nivel, su estatus de donde él se encontraba, de la posición que él tenía como hijo de aquel padre. Leemos ahí en el versículo 14, dice la palabra, mis amados, si va conmigo, dice, y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Qué tremendo, mis amados, cuando tenemos hambre. Yo creo que alguna ocasión hemos tenido hambre. Nos ha pasado que a veces nos malpasamos, ya sea por el trabajo o por otra circunstancia, y cuando uno tiene hambre, mis amados, hay algunos que se ponen hasta de mal humor porque no han comido a su hora, porque ya es la hora acostumbrada de comer. Y vino hambre aquel hombre, aquel hijo, cuando había perdido todo, dice la palabra de Dios, cuando había malgastado todo. Vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Qué tremendo. Vemos aquí destrucción espiritual. Comenzó a faltarle, vino gran hambre a su vida. Aleluya. Dice el versículo 15, y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Qué tremendo. Dicen por ahí que la necesidad es la que nos mueve a hacer algo. Y vemos aquí en este hijo menor que cuando lo hubo malgastado todo lo que el padre le había dado, empezó a tener hambre, empezó a conseguir trabajo aquí y por allá, y llegó con un hombre de aquella tierra pidiendo tal vez trabajo y lo mandó a su hacienda para que apacentase cerdos. Qué tremendo, hermanos y amigos.
Cuando uno, hermanos, vive alejado del Padre, ¿hasta dónde puede llegar uno, mis amados? Alejados del Padre. Se dice por ahí que para los judíos era algo muy desagradable, era algo degradable el oficio de apacentar cerdos. Ese es el oficio que tenía este hijo menor. Después de su obstinación, de la separación de su padre, del egoísmo que había en su corazón y de haber malgastado los bienes perdidamente en las cosas temporales que ofrece este mundo, vino la humillación a su vida, vino hambre, mis amados. Entonces no le quedó otra más que apacentar cerdos. Vemos una decadencia, hermanos, en la vida de este hijo menor al alejarse de su padre. Esto habla de una ruina, amados hermanos y amigos, el estar lejos del Padre. Qué tremendo cuando estamos alejados de Dios nuestro Padre. La palabra dice que sin Dios no somos nada. Jesús dijo una ocasión que apartados de Él, nada podéis hacer. Vemos ahí en la palabra del Señor, ahí en el versículo 17, continúa Jesús hablando en la parábola y dice, y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi Padre tienen abundancia de pan? Vino reconocimiento, hermanos y amigos, a la vida de este hijo menor. Reconoció cuando estaba ahí apacentando aquellos cerdos, tal vez en el sol, cansado, fatigado. Vino algo dentro de sí, de él, de reconocer que en la casa de su padre había tantos jornaleros y él veía su condición. Y aquí yo perezco de hambre. Pero dice la palabra del Señor ahí en el versículo 16 que cuando él veía a los cerdos comer, cuando él los apacentaba y aquellos cerdos comían las algarrobas, dice la palabra de Dios que él deseaba comer la comida de los cerdos. Las algarrobas, se dice que las algarrobas eran como unas vainas, una fibra oscura, café castaño, como entre unos 10 o 30 centímetros, y él anhelaba, deseaba comerse las cáscaras de esa vaina de tanta hambre que tenía. Entonces él tiene que reconocer, viene un reconocimiento a su corazón y dice, volviendo así, ¿cuántos jornaleros hay en la casa de mi padre con abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre, yo aquí muero de hambre. Qué tremendo cuando nosotros estamos alejados de nuestro Padre Dios, mis amados y amigos. Dice que vino reconocimiento a su corazón de la condición que él se encontraba al no tener nada, al tener hambre. En la casa de su Padre lo tenía todo. En la casa de nuestro Padre Celestial lo tenemos todo, mis amados hermanos y amigos. Dice la Escritura en el versículo 18, dijo, me levantaré e iré a mi Padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Qué tremendo, mis amados. Había que hacer una resolución. Una resolución habla de una acción, de resolver algo. Amados hermanos y amigos, y este hijo menor estaba reconociendo que había pecado contra Dios el Padre y contra su Padre terrenal, de que había pecado al pedirle la parte de los bienes que le correspondía y aparte desperdiciarlo, malgastarlo y en prostitución, malgastarlo, vivir perdidamente. Así se encontraba este hijo menor en esta condición, al grado, mis hermanos, que vino arrepentimiento a su corazón. Él dijo, versículo 19, ya no soy digno. Dijo que eso le iba a decir a su padre, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. No se sentía digno, mis amados amigos, no se sentía digno de que él fuera llamado hijo de aquel padre que lo tenía todo.
y le iba a decir: hazme como uno de tus jornaleros, con tal de que no me falte nada, con tal de que no me falte de comer, porque aquí perezco de comida. Qué tremendo, mis amados. Cuando hay arrepentimiento, hay un sentimiento en nuestro corazón, hermanos, que nos hace sentir mal de algo, alguna cosa que hicimos que no es correcta, o que algo que hemos dejado de hacer delante de nuestro Padre Celestial. Así es que a la vida de este hijo menor hubo un cambio, había visto un cambio de dirección, un propósito, al estilo de vida que el Padre quería para él. Había arrepentimiento en su corazón, y no quedó ahí, amados hermanos y amigos. Dice la Escritura que hubo un regreso. Él le había dicho que se iba a levantar e iré a mi Padre. Por eso en este pequeño mensaje le he puesto: levántate y ven a tu Padre. Levantémonos y vayamos a nuestro Padre. Dice la palabra del Señor ahí en el versículo 20: y levantándose vino a su Padre, y cuando aún estaba lejos le vio su Padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Vemos en este Padre, mis amados, que no perdía la esperanza de su hijo, porque lo amaba tanto. No sabía si vivía o no vivía, pero no perdía la esperanza de un día volver a ver a su hijo. Tal vez en la mañana que él salía y abría la puerta de su casa, veía a lo lejos, a las praderas, al monte, a ver si se veía por ahí su hijo, y no lo veía. O tal vez al cerrar la puerta al anochecer y no lo veía. Pero dice esta parábola narrada por el Señor Jesucristo: y levantándose aquel joven menor vino a su Padre, y cuando aún estaba lejos, dice que el Padre lo vio. Yo no sé si el Padre estaba sentado allí en una banca o estaba parado, no lo dice la Escritura, pero dice: cuando el Padre lo vio de lejos, fue movido a misericordia y reconoció a su hijo a pesar de la distancia. No dice cuántos metros, pero pudo reconocer que aquel que venía era su hijo que se había ido, y dice que fue movido a misericordia. No esperó más a que el Padre, no solamente dice la palabra que fue movido a misericordia, sino que corrió, mis amados, llegó al encuentro de su hijo y se echó sobre su cuello y le besó, le dio un grande abrazo a aquel joven que tanto necesitaba el abrazo de su Padre. Gloria a nuestro Dios. ¿Cuántas veces nosotros como padres en el trabajo nos afanamos tanto, tal vez en el trabajo, en los quehaceres de la vida, que olvidamos el abrazo que necesitan nuestros hijos? Mis amados, dice la palabra ahí en el versículo 21: y el hijo dijo al padre, cuando fue abrazado, que no aguantaba, seguramente lloraron de gozo, de felicidad, y dijo el hijo al padre: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Exactamente como él había dicho: me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo, contra mi Padre Dios, y contra ti he pecado. No merezco de ser llamado tu hijo. No se sentía digno. Recuerda, mi amado hermano y amigo, que él le había dicho: hazme como uno de tus jornaleros. El Padre no le dejó ni de decir eso. Mis amados, dice el versículo 22: pero el Padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle. Gloria a nuestro Dios, mis amados. Hubo una reconciliación cuando aquel padre recibe a su hijo con un beso, con un abrazo, hermanos, con misericordia. Hubo una reconciliación del padre con aquel hijo. Así Dios muestra su amor para con nosotros. Envió a su hijo Jesús a morir en la cruz para reconciliarnos con nuestro Dios Padre. Jesús pagó el precio por ti y por mí en la cruz. ¿Sabe por qué? Dice Malaquías 3:17: y serán para mí mi especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que actúe
y los perdonaré como el hombre perdona al hijo que le sirve. Gloria a nuestro Dios. El Padre en aquel momento le dijo a sus siervos: siervos, sacad el vestido y vestidle, póngale ropa nueva. Hubo ropas nuevas para aquel hijo que había regresado a casa, mis amados. El Padre dijo a sus siervos: póngale el mejor vestido, gloria a Dios, y vístanle. Y no solamente eso, mis amados, le puso ponerle un anillo en su mano. El anillo, las ropas nuevas, mis amados, es como dice Pablo a los Corintios, que al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Dice la Escritura, vaya conmigo por favor, Segunda de Corintios, capítulo 5, vamos a ver qué dice la palabra de nuestro Dios. Segunda de Corintios 5, 21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Jesús no conoció pecado, pero por nosotros Él pagó en la cruz para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Él nos pone ropas nuevas cuando venimos a Él, ropas de justicia en Dios, por la justicia de Dios. Pero también dijo, pongan un anillo en su mano. El anillo era símbolo de autoridad, como hijo legítimo, donde el Padre estaba reconociendo que era su hijo legítimo, que no había dejado de ser su hijo. Y el Padre, ¿sabe una cosa, hermanos y amigos? Lo que el hijo había pensado cuando estaba ya apacentando aquellos cerdos, que dijo, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No merezco ser llamado como tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Pues ellos tienen abundancia de pan. ¿Sabe? Dios nunca, mis amados, nunca nos pondría como uno de los criados. Él tiene un especial para nosotros. Usted y yo somos su especial tesoro. Somos sus hijos, dice la palabra del Señor, que Jesús vino a los suyos, mas los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, Dios les dio la potestad, el derecho de ser llamados sus hijos. Siéntase bendecido, amado hermano y amigo, porque usted es un hijo de Dios, porque yo soy un hijo de Dios por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra del Señor que le pusieron un anillo en su mano y dijeron, póngale calzado a sus pies. Póngale calzado. Mire que el Padre no trató al hijo que regresó como un criado. Los criados no tenían zapato. No tenían zapato aquellos criados, y le dijo, dio una orden, póngale a mi hijo zapatos, calzado nuevo. Gloria a nuestro Dios. Entonces, mis amados, gloria a Dios. Dice el versículo 23, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. El Padre, amados hermanos y amigos, ordenó que dentro de todo su ganado trajeran al becerro más gordo, porque era motivo de regocijo, era motivo de hacer fiesta. Dice la Escritura, versículo 24, porque mi hijo muerto era y ha revivido. Gloria a Dios, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse en aquella gran fiesta. Gloria a Dios. Esto me recuerda, amigo y hermano, cuando uno viene a Jesús, el Señor conoce nuestra condición. Se acuerda de que somos polvo. Él conoce toda nuestra vida, nuestro sentar, nuestro levantar. Ciertamente el enemigo, el príncipe de este mundo, ofrece cosas temporales por ese engañador. Mis amados, ¿cuántos de nosotros podríamos decir como este hijo? Me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Mis amados, reflexionemos en la palabra del Señor, en esta parábola del hijo pródigo, de aquel que malgastó todos los bienes que le habían sido dados. Mis amados, la parábola del hijo pródigo suena como el hijo que se había perdido, pero aquel hijo también que regresó a la casa de su padre. ¿Sabe? El Señor dice
El que a mí viene, yo no le echo fuera. El Señor nos hace una invitación en esta mañana. El que a mí viene, yo no le echo fuera. Este hijo tuvo hambre cuando hubo malgastado todo. Y yo le quiero hablar de un hambre espiritual, no del hambre física. Del hambre física, Dios tiene cuidado aún de las aves, cuanto más de sus hijos. Pero también en una ocasión Jesús dijo que el que tuviera sed viniera a Él y bebiera gratuitamente del agua de vida. También Jesús dijo que Él era el pan de vida. En la casa de mi Padre, hermanos, hay abundancia, dijo aquel joven que se encontraba apacentando cerdos en aquella condición. ¿En qué condición nos encontramos, amigo y hermano, delante de nuestro Padre? Reaccionemos. Mire la vida de este joven. Hubo reconocimiento de su situación, hubo resolución, hubo arrepentimiento, mis amados, hubo regreso, hubo acción, hubo una reconciliación y le pusieron ropas nuevas. Ciertamente la palabra del Señor dice ahí en Proverbios capítulo 4 versículo 18: mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento. Y si el justo cayere, el Señor le levantará. Si el justo cayere, mis amados. Por eso la palabra del Señor dice: hijitos, si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con Dios el Padre, a nuestro Señor Jesucristo. Mis amados, yo le invito en esta hora que reflexionemos, que vengamos a nuestro Padre, que nos levantemos y vengamos a nuestro Padre, al Padre Celestial, al Padre que quiere lo mejor para nosotros, que tiene pensamientos de bien y no de mal. Dice la palabra primera de Juan, capítulo 1, versículo 9, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Mis amados y amigos, Dios nos habla a través de su palabra, que hay un Padre amoroso. ¿Cómo hemos vivido nosotros con nuestro Padre? Tal vez nos hemos alejado del Padre Celestial con nuestra obstinación, nuestro egoísmo de vivir como usted y yo queramos, de querer vivir separados, hacer lo que yo quiero, vivir en cosas que no agradan a Dios. Dijo Pablo: todo me es lícito, mas no todo me conviene. Todo lo puedo hacer, pero no todo me conviene, no todo me edifica, dice Pablo. Cuando nosotros estamos alejados del Padre, viene destrucción, viene humillación de sí mismo, viene hambre. Y fue lo que le pasó a este joven, a este hijo menor. Yo te invito, amigo, que estás ahí en casa, que estás escuchando este mensaje, que reflexionemos. Quiero decirte que Dios el Padre te ama, que Dios nuestro Padre nos ama, y Él nos dice en esta mañana: levántate y ven a mí. Yo te digo en esta hora: levántate y ven a tu Padre, que te espera con los brazos abiertos para recibirte, porque nuestro Padre es movido a misericordia cuando nosotros confesamos nuestros pecados. Nuestro Padre corre a nuestro encuentro, nuestro Padre nos abraza, nuestro Padre nos besa, aleluya, nos pone ropas nuevas con lo que Cristo hizo en la cruz, a dar su vida por nosotros los pecadores. Yo te invito en esta hora, amado hermano y amigo, que reflexionemos. El Señor quiere ponernos vestiduras nuevas, los mejores vestidos. Quiere ponernos un anillo como símbolo, como hijo legítimo de nuestro Padre Dios. Quiere ponernos calzado. Quiere matar al becerro más gordo y hacer fiesta, que usted y yo podamos regocijarnos en la presencia de nuestro Padre cuando nos levantamos. Yo le invito en esta hora que inclinemos nuestro rostro y oremos. Mi Dios y buen Padre Celestial, te doy gracias, mi Dios, en esta mañana, Señor, por tu palabra, mi Dios. Padre, gracias, mi Dios, porque este es un Dios bueno, un Dios de misericordia, Señor. Pero también tengo que reconocer, mi Dios, analizar mi vida. Tengo que reconocer, mi Dios, cómo he vivido delante de su presencia en estos días, Dios. Padre, yo me levanto en esta hora y vengo a ti, mi Dios, en el nombre de Jesús, reconociendo mi condición, Señor.
Padre, yo reconozco que he pecado, Señor, contra el cielo. Dijo aquel joven, aleluya, pero también había pecado contra su Padre. Señor, ten misericordia de mí. Señor Jesús, ten misericordia. Limpia mi corazón, limpia mi ser y permíteme gozar de la presencia de mi Padre amoroso, el cual me ama tanto que dio a su Hijo Jesús a morir en una cruz. Gracias, mi Dios. Gracias, Padre, porque en ti, mi Dios, aleluya, tengo abundancia, mi Dios, aleluya. Dice, mi Dios, su palabra, mi Dios, que al que usted viene, usted no le echa fuera, mi Dios. Gracias, mi Señor. Gracias, mi Padre. Gloria a Dios. Gracias, mi Dios. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Gloria a nuestro Dios. Gracias, Señor, por su palabra. Gloria a Dios. Mis amados, damos gracias a Dios en esta mañana por su palabra. Es tiempo, mis amados, de levantarnos y estar con nuestro Padre. ¿Sabe? Hoy celebran el Día del Padre. Yo le invito, mis amados, que nos gocemos delante de nuestro Padre Celestial. Y que pueda, yo le deseo feliz Día del Padre a cada uno de ustedes, mis amados, que se la pasen especial con toda su familia ahí en casa. Dios les bendiga y adelante en el nombre del Señor Jesucristo. Bendiciones. Amén y amén. Tengo todo, eres todo lo que necesito. Tú me llevas al lugar donde encontré descanso. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. En tus brazos cada miedo y temor se apaga. Tú me enseñas a confiar cuando mi fe desmaya. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Renuevas mis fuerzas,